Estudiante de quinto grado, bienvenidos. Vamos a ver, ya está. Estudiantes, bienvenido cada uno de ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy en el área de gramática, un tema muy importante. Ustedes están de su casa deseándole todo lo mejor, esperando muy pronto el retorno para estar nuevamente en el colegio. Ustedes son la razón de ser de la existencia del colegio, pero por el momento no pueden estar, tienen que estar en su casa. Pero nosotros nos estamos comunicando y lo hacemos de manera virtual. Lo que sí le quiero pedir, que presten la debida atención, escuchen, ¿ya? También saben que todo esto está grabado y lo pueden ver una y otra vez, si es que hay alguna dificultad, ¿ya? Le digo que presten la debida atención, porque en la próxima vamos a hacer un repaso, porque luego también va a haber una evaluación, ¿ya? Bien, vamos a trabajar el día de hoy un tema que lleva como título la sílaba. ¿Qué es eso de la sílaba? La sílaba es una terminación, una fracción, digamos, o una parte de una palabra que en conjunto forman una idea, una palabra, y a su vez un conjunto de palabras. Por ejemplo, tenemos acá computadora, computadora. Pero vean acá, cada una de estas tarjetitas recibe el nombre de una sílaba. Sílaba o golpe de voz. ¿Ya? Entonces, ¿qué formé acá? Computadora. Te habrás dado cuenta que cada cartelito contiene un grupo de sonidos que se pronuncia un solo golpe de voz. A ese golpe de voz se le conoce como sílaba. ¿Cómo? Sílaba. A continuación leerás primero la definición de sílaba y después vamos a ver la clase de las sílabas. ¿Ya? Tú con tu libro, yo desde acá, para irte guiando, irte orientando, ser tu guía. Vamos. Definición de la sílaba. ¿Qué me dice acá en el texto de la sílaba? Dice que es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz. En un solo golpe de voz. Esa es la sílaba. Por ejemplo, transporte. Transporte. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Lapicero. Lapicero. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 4 sílabas. Inhumano. Acá este in es junto, por si acaso, inhumano. Inhumano. Ahora tú, escribe 3 ejemplos. Palabras que los puedes separar en sílabas. Por ejemplo, una palabra puede ser maleta. Maleta. Otro puede ser, por ejemplo, mercado. Mercado. Otro puede ser, por ejemplo, ya se me ocurre un nombre de una flor. Azucena. Azucena. Esos golpes de voz, esa separación, vienen a formar sílabas. Y cuando lo juntamos, tenemos a la palabra. Por ejemplo, acá tengo lo que es, esto es el frontis de un auto. Auto, auto. Esto es carretilla. Esto es carretilla. Ahora acá, tengo 4, uno se pasó. Este de acá, por favor. Este de acá. Esto corresponde acá. Esto es pelota. Pelota. Pero este objeto que vemos acá, este es un velero. Entonces acá hacemos una corrección. Este rondito viene acá y acá lo cambiamos. Ya no voy, sino B, V, velero. Tiene 3 sílabas. Esta cosa que vemos acá, esta figura, representa un gato. Entonces, gato, 2 sílabas. Este es un cinturón. Cinturón, cinturón. ¿Ya? ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Los elementos de la sílaba. Ah, la sílaba tiene elementos. Y acá es importante que preste la debida atención. Y los elementos son 3. 3. Uno de ellos se llama cabeza, y el otro se llama cima, y el otro se llama coda. Cabeza. Mira, nuestra cabeza, ¿dónde está? Arriba. Arriba. Arriba, ¿ya? Ya no hay entre y medio, sino para arriba. Entonces, vamos a hacer una especie de comparación. Es aquella consonante, ojo, consonante. Acuérdate que de todo el abecedario son 5 vocales y todas las demás son consonantes, consonantes. ¿Ya?
Entonces la cabeza es aquella que se ubica antes del núcleo. Me hablan de núcleo. Ojo, núcleo es una vocal. Núcleo es una vocal. ¿Ya? Por ejemplo, acá, sin la I, el núcleo. ¿Ya? Ron, la O es el núcleo. Entonces, su presencia es opcional. ¿Cuándo decimos que es opcional? Porque no es necesario que para tener una sílaba tenga que tener todavía la consonante. Yo puedo ser, por ejemplo, la palabra león. Le se está juntando, on. Pero si yo digo aéreo, a, e, reo, o. Mira, ve, tiene 4 sílabas y la A forma una sola sílaba y es una vocal. ¿Ya? Indudablemente, siempre tiene que haber una sílaba, una vocal, pero no necesariamente va a haber una vocal con una consonante, no necesariamente. Eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Ejemplo, vamos a analizar la palabra transporte y su respectiva sílaba. Acá, por ejemplo, por. La cabeza de la sílaba es P. ¿Por qué P? P está antes de la O. P es aquella consonante que se ubica antes. ¿Cómo es antes? P. ¿Y cómo se llama? Cabeza. ¿Correcto? Ahora pasamos a la otra hojita. La cabeza de la sílaba T. 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 Como la T está antes de la E, entonces T es la cabeza. ¿Y qué cosa es la cima? Cima es el elemento obligatorio. Ojo, obligatorio. Significa que siempre está de la sílaba. Es decir, que siempre tiene que estar presente, indudablemente. No hay una sílaba que no tenga cima o no tenga vocal, que es lo mismo. ¿Qué lo constituye? Una vocal llamada núcleo. ¿Cómo se llama esa vocal? Núcleo de la cima. Ejemplos. La cima de la palabra poro es O. Mire, ahí está B. Esta P, ¿qué cosa vendría a ser? La cabeza. Esta O, la cima. La cabeza de la sílaba T, ¿cuál sería la cabeza? La E. ¿Ve? La vocal. Acá hay vocal, acá hay vocal. Y acá tenemos otra palabrita también que debe de conocer lo que se llama coda. Mientras la cabeza iba antes, coda es una consonante que se ubica después. Regreso aquí. Por ejemplo, tengo poro. P es la cabeza. O es la cima o el núcleo. ¿Ya? Y la R, que está acá, va después. A eso se llama coda. ¿Ya? Y también su presencia es opcional. No necesariamente siempre va a estar presente. Por ejemplo, la coda de la sílaba por, R. ¿Por qué? Porque está después. La sílaba T no tiene coda. ¿Ve? Después de la E no hay nada. Por eso decimos que es opcional. Escribe quién es la cabeza de las siguientes sílabas. Por ejemplo, tengo car. ¿Cuál es la cabeza acá? La C. ¿Cuál es? La C. Acá tengo li. Li. La I, la vocal, ¿cuál sería entonces? La L. ¿No es cierto? De li, la cabeza. Al, en este caso, ¿cuál sería de al? Perdón. Un segundo. Vamos a regresar. De acá. De al, ¿cuál sería? La A tiene que estar antes. La cabeza me dice antes. Pero acá yo no tengo. No hay. Entonces, no tiene. No tiene. ¿Vas a poner acá o no pone nada? Sencillamente, ¿por qué? Porque no hay. Hay coda, ¿ves? La L es la coda. La A es la cima, pero no tiene cabeza. Ahora escribe quién es la cima de las siguientes sílabas. Cuando hablamos de sílaba, hablamos de vocal. O sea, de la parte central. O, ¿qué voy a escribir acá? La O. ¿Cuál es la cima? La A. ¿Y qué escribiré acá? La E. Por el acento, ahora se van a clasificar dos, en sílabas tónicas y sílabas átonas. ¿Y qué cosa es eso de la sílaba tónica? Tónico o tono. ¿Has escuchado algo? Mira, me voy al tono. ¿Y qué hay en el tono? Sonido, música. Te vas a bailar. Tono. Entonces, tono significa sonido. Entonces, cuando dice acá, sílaba tónica, es aquella que lleva la mayor fuerza de voz, la mayor. Por ejemplo, televisión. Televisión. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En sion. La sílaba tónica es sion. Ahora puedo escribir 3 ejemplos, a ver si me ocurre. Amanecer.
en er, tempestad en ad, ají en ji, ya. León en on. Esa es la sílaba tónica donde lleva la mayor fuerza de voz. Y la átona, es un prefijo que significa sin, tono, sonido, o sea, sin sonido. Sin sonido, o sea, lleva fuerza de voz, pero es menos. No como la tónica, que es más. Es aquella que lleva la menor fuerza de voz. No es que no lleva, pero es la menor. Por ejemplo, la palabra televisión. Televisión. Donde lleva la mayor fuerza de voz es sion. Sion es la sílaba tónica. Y todas las demás, televi, son átonas. Ahí está. Televi son átonas. Otro. Por ejemplo, yo tengo la palabra cucharón. 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 Ron es la mayor fuerza de voz. Pero como acá me dicen átonas, escribe Q y cha. Otro. Voy a ver, escribo, vamos a ver una. Ya. Cocinar. Cocinar. La mayor fuerza de voz está en ar. Entonces, ¿cuál es lo que nos lleva la menor fuerza de voz? Co, sí. Co y sí. Otro. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿a dónde se me ocurre? A ver, leal. Leal. La mayor fuerza de voz está en al. Y le lleva la menor fuerza de voz. Entonces el le sería en este caso la sílaba átona. Ahora por el número de sílabas. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay algunos que tienen menos y otros tienen más. Por ejemplo, los monosílabos. Mono significa uno. Mono es un prefijo que significa uno. ¿Qué una qué? Una sílaba. Son aquellas que tienen una sílaba. Por ejemplo, pan, sol, mar. ¿Qué puedo escribir otro más acá? Por ejemplo, cruz, Dios, los, fue, y tantos otros, que solamente tienen una sílaba. Por eso se le llama monosílabos. Y polisílabos son aquellas que tienen dos o más sílabas. Ojo, aquellas que tienen dos se llaman bisílabas. Si tienen tres, trisílabas. Si tienen cuatro, tetrasílabas. Si tienen cinco, pentasílabas. En general, todas las que tienen dos a más, polisílabas. Por ejemplo, acá tienes mochilas, tiene tres sílabas. Calendario, calendario. Varias sílabas hay acá. Computador también, computadora. Son cinco sílabas. Ahora puede escribir a palabras que tengan polisílabas. Por ejemplo, se me ocurre, ropero, tiene tres sílabas. ¿Ya? Mercado, también tiene tres sílabas. Otro, armario, armario, tiene tres sílabas. Así. Y tantos otros puede escribir. Todas aquellas que tienen más de una se llaman polisílabas. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a pasar acá al desarrollar esta actividad. Me dice, escribe las respuestas para las siguientes preguntas. Que la sílaba, siempre la primera ya está desarrollado. Es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. ¿Y cuáles son los tres elementos de la sílaba? Habíamos visto al comienzo. Uno de ellos se llama, acá, escribe, cabeza. Y el otro, ¿cómo se llama? Cima. Y el otro, ¿cómo se llama? Coda. ¿Correcto? ¿Cómo vas a escribir? Ya. Cabeza, cima y coda. ¿Y qué elemento se ubica antes de la cima? Tú sabes que cima es la palabra vocal, perdón, la letra que es una vocal. Entonces, antes, ¿qué cosa va a ir? La cabeza. Se llama cabeza. No te olvides acá, cabeza, cima y coda. Coda con D, no cola, coda. Entonces, ¿qué elemento de la sílaba se ubica antes? Cabeza. ¿Y qué son las palabras monosilábicas? ¿Cuáles son? Aquellas que tienen una sola sílaba. Mono significa uno, una sílaba. ¿Y cómo se llama aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La mayor fuerza de voz se llama sílaba tónica. ¿Cómo se llama? Sílaba tónica. Acá me adelanté, pero ya llegamos ahorita. Vamos a ver. Dice
Es un ejemplo de la palabra monosilábica. A ver, aquí, en la número 6. Mono, una sola sílaba. A ver, vamos a ver. Una sola sílaba. Ya. Panal, 2 sílabas. Pared, 2 sílabas. Pancito, 2 sílabas. Pino, 2 sílabas. Pan, una sola sílaba. Marca la letra B. Esta es la respuesta. La letra B de pan. ¿Y qué sílaba no presenta coda? Ya lo había marcado. Ahora te diré el por qué. ¿Qué cosa es coda? ¿Te acuerdas que hemos visto coda se refería a aquella consonante que va después de la cima? Consonante que va después de la cima. O sea, después de esa vocal. A ver, vamos a ver acá. Ya. Pero me dicen, no presenta. Acá presenta, sí. ¿Cuál es la coda? Ya. M. Aquí, ¿cuál es la coda? La N. Por acá, ¿cuál es la coda? La R. ¿Cuál es la coda? Porque tengo la vocal. Después de la vocal tengo la consonante. Después de la vocal tengo la consonante. Pero acá tengo la vocal. La consonante está antes, o sea, de la cabeza. Y acá no hay coda. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Acá. Pásale un poquito más acá. Es la C. Márcamela. C. Se movió la vista. La C. ¿Ya? ¿Y qué elemento de la sílaba va antes de la sílaba? Antes de la cima. Es lo primero. ¿Se acuerda de los 3 elementos? ¿Cuál era la primera? Cabeza, después cima y después coda. Y por lo tanto, ¿qué elemento de la sílaba va antes de la cima? Era la cabeza. Acá es la D, pero es cabeza, 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 ¿ya? Enciérralo o márcalo para que no te olvides, cabeza. En tu cuaderno, anda trabajándolo, ¿ya? Y después me dice acá, ¿cuáles? A ver, acá tenemos, ¿cuáles son las cabezas de las 3 sílabas? Transporte. Me dicen cabeza. O sea, la cabeza es antes de la vocal. Ya, transporte. A ver, acá, antes. Antes de la A, TR. Antes de la O, P y antes de la E, T. O sea, TR, P y T. TR, P y T. No, este es E. Acá nada. TRN nada. TRST nada. TR, P y T. Acá está. La respuesta es la A. La A. ¿Ve? Eso se llama. ¿Cuáles son las cabezas? Son las cabezas. TR, P y T. De la sílaba, de las 3 sílabas, transporte. Y luego la número 10. En la palabra cuaderno, su sílaba der es una sílaba. Cuaderno. Cuaderno. ¿Lleva la mayor fuerza de voz? Por supuesto que sí. Y si lleva la mayor fuerza de voz, ¿cómo se llamará? Tónica. ¿Por qué tónica? Porque lleva la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y luego tenemos acá, sigamos avanzando. Escribe las respuestas para las siguientes preguntas. ¿Qué es la sílaba tónica? Es aquella que lleva la mayor fuerza de voz. Acá, vamos a ver por qué algo figura esto. ¿Cuál es la cabeza de la sílaba in? Cabeza. Así está en el libro. Pero yo no estoy poniendo interrogantes. ¿Por qué? Porque no tiene cabeza. Fíjate. Y es la cima o es la vocal. Después de la cima está coda. Esta es la coda, pero no hay antes. Y como no hay, yo lo puedo así. Ponle interrogantes. ¿Por qué? Porque no hay. No hay. Ahora en la número 13. Separa en sílabas las palabras ave y uva. Luego indica los elementos de cada sílaba. Ave. A ver, con ave. A, yo puedo escribir acá ave. Donde A es igual a, ¿qué cosa? ¿Qué será acá? ¿Cuántas sílabas tiene? 2. A, B. A, B. Pero me está pidiendo elementos, y los elementos son cabeza, es cima y coda, ¿ya? Entonces diré que A aquí, A, lo pondré aquí, es cabeza, ¿ya? A. Y tengo la sílaba BE. B, perdón, A es cima. A es la cima, porque tiene 2 sílabas. A, B, ¿no? Entonces la A está solita, está formando una sílaba, y como está solita es la cima, cima. En cambio B viene a ser la cabeza,
Y E, ¿qué cosa es E? E viene a ser la cima. Ojo, estamos acá separados, está separado. Acá lo separamos, mira, la A y la B, 2 sílabas. Por ejemplo, en uva, ¿cuántas sílabas tiene uva? Tiene 3. ¿Qué será la U solita? La cima. ¿Por qué? Porque forma una sola palabra. Perdón, una sola sílaba. Y esa sola sílaba tiene una sola letra. Y como decía no hace mucho, esa sílaba necesariamente tiene que ser una vocal. Ahí está, la U. Por lo tanto, ese es cima. Y en va, ¿cómo será en va? ¿Ya? La A también es la cima. Y la B es antes de la cima. Eso se llama cabeza. ¿Ya? Para hacer la aclaración. Y luego vamos acá. ¿Qué elementos de la sílaba son opcionales? Decía que uno necesariamente tiene que tener. Y siempre, ¿qué es lo que debe haber? Como en este caso, A, es una sílaba. Entonces siempre va a haber cima. Siempre va a haber vocal. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Cuáles son los opcionales? Como estaba en el texto también, cabeza y coda. Escribe acá. Cabeza y coda. ¿Ya? Fíjate para que lo hagas con tu libro. Cabeza y coda. Luego en la 15 me dice, ¿cuáles son las sílabas tónicas de las siguientes palabras? Sílaba tónica, ya, o sea, la que lleva la mayor fuerza de voz. Vecina, vecina, sí, sí. CI, una rayita. Televisor, sor, sor, esa es la sílaba tónica. Rápido, ra. O sea, es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Entonces, así, ya, haciendo un recordatorio, por ejemplo, acá, ya, en la anterior, ¿qué elemento de la sílaba va antes? Ya, ya. Acá hago una aclaración. Acá ahorita que ha aparecido, estás viendo, habíamos dicho que la respuesta estaba en cabeza. Y aquí se corrió. Atona era más acá y esto corresponde acá. Entonces, no consideres esto. Este que está subrayado con este color rojito corresponde a cabeza. Hago la aclaración y la disculpa del caso. Ya se corrió. Esto es de cabeza. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, reforzando, la respuesta, ¿cuál será? Ahí está. T, R, P y T. ¿Correcto? Ya. Y acá, A, B. Ahí está. Separándolo en sílabas. Uva. Ahí está, ¿ve? 2 sílabas. Y la A forma una sílaba. O sea que cima. U también es una sílaba, que es la cima en este caso. Entre estos dos, E es la cima y B es cabeza. A es cima y B es cabeza. Así. Entonces, ¿cuáles son los elementos que son opcionales? Cabeza y coda. Cabeza y coda son opcionales. Pero lo que siempre va a haber son cima, ¿correcto? ¿Y cuáles son las sílabas tónicas? Ya la había dicho ya, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos acá. Dice, marca con una pala la respuesta. La que es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. ¿Cuáles son aquellos que se pronuncian en un solo golpe de voz? La sílaba, la cima, policía, coda, cabeza. Pero me habla de golpe de voz. Escucha, yo digo, cabeza, aula, macetero. Ah, estamos hablando de golpe de voz. ¿Y ese golpe de voz a qué se refiere? Perdón, un lapsus. Ese golpe de voz se refiere a sílaba. ¿Qué cosa? Sílaba. La sílaba es aquel golpe de voz. ¿Qué sílaba no presenta cabeza ni coda? A ver, acá, sí, de la cima, la A, C es la cabeza, S es coda. Long, long en la cima, L es cabeza, N es coda. Tan, A es cima, T es cabeza, N es coda. Tran, A es cima, T y R, porque puede ser consonantes una o más. En este caso, T, R son la cabeza y N coda. Ahí está solita. Ahí está, esta es la respuesta. Porque no presenta ni cabeza ni coda la A. Es solo cima. ¿Ya? Y eso es una sílaba. Elemento de la sílaba que precede a la cima.
sea, antes. ¿Cuál es lo que va antes de la cima? La cabeza. Entonces acá lo vas a marcar. ¿Correcto? C. Es una palabra polisilábica. Poli significa varios, varias sílabas. Todas aquellas palabras que tienen más de una sílaba se llaman polisilábicas o polisílabas. Mar es uno solo. Luz, uno. Sal, uno. Pan, uno. Uña, dos. Entonces la respuesta es D. D. Marca acá la D. Uña. Presenta correcto subrayado de la sílaba tónica. No está subrayado. Entonces te voy a indicar. Ya, tú lo vas a subrayar acá. Cáncer en can. Película en li. Música en mu. Con tu libro, mu. Álbum, al. Crimen, cri. Ahora, una tarea dice, marca la respuesta con aspa. Es el elemento obligatorio de la sílaba. Siempre está en la sílaba. Siempre está. Decíamos que es la cima. Siempre debe estar. Cima, marca la E. Porque la cabeza es opcional. Tónica no tiene nada que ver. Coda es opcional. Átono no tiene que ver. Ya, esto es por fuerza de voz. Y en la número 2, presenta correcto subrayado. Acá tampoco no está subrayado. Entonces, vas a indicar lo que yo hago. Regla, subraya re. Crisis, cri. Penal, nal, ¿ya? Reloj, loj, esa es cosílaba tónica. Lonchera, che, lonche. Y en la número 3, elemento de la sílaba que va después de la cima, después de la vocal. Primero era cabeza, después era cima, coda. Por lo tanto, ¿qué voy a marcar? D, de dedo, la letra D. ¿Y qué sílaba presenta coda? O sea, a ver acá, ¿esta es la sílaba presenta coda? Sí, mira, ve, cima, coda. ¿Presenta coda? No. Acá. ¿Presenta coda? Tampoco. ¿Presenta coda? No. ¿Presenta coda? No. Por lo tanto, la A. Ahí está la cima, ahí está la coda. Después de la cima. En la palabra azúcar, la sílaba su, su, es una sílaba, mira, de hecho que tiene tilde y es la mayor fuerza de voz. Y si lleva la mayor fuerza de voz, ¿qué será? Tónica. ¿Qué vas a marcar? La letra E. E. Y en la número 6, ¿qué sílaba presenta cima? Cima. O sea, tiene que tener la vocal. ¿Qué sílaba presenta cima? A ver, ma, ¿tiene cima? Sí. T también. Cas también. Bol también. Todas las anteriores. Todas. ¿Por qué? Porque no hay sílaba que no tenga vocal. Todas tienen que tener vocal. Entonces la respuesta es la E. 7. Es una palabra monosilábica. Una sola sílaba. A ver, vamos a ver. Uva tiene dos. Ya. Ojo tiene dos. Mar, uno solo. Ceja tiene dos. Ave tiene dos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra B, mar. ¿Por qué? Porque es monosilábica. Porque mono significa uno. Y la número 8, en la palabra computadora, la sílaba tónica es computadora. Do. Vamos a buscar do. Acá está. Entonces la respuesta es la C. ¿Ya? Y en la número 9, ¿qué sílaba no presenta cabeza? A ver, vamos a ver acá. ¿Tiene cabeza? Sí. ¿Cuál es la cabeza? La C. ¿Tiene la cabeza acá? Sí. ¿Cuál es? La P. Aquí, ¿tiene cabeza? Sí. ¿Cuál es? La D. Acá, ¿tiene cabeza? No tiene. ¿Ve? Antes de la A no hay. Tiene N, pero no está después. Y lo que va después de la cima se llama coda. Entonces, acá, mar, sí, tiene cabeza, tiene cima, tiene coda. Por lo tanto, aquí la respuesta es la letra D. Dedo. Y en la número 10, en la palabra álbum, la sílaba al es. A ver, vamos a ver. Álbum. Acá no tienes tilde, pero acá está la tilde. Mira, álbum, la mayor fuerza de voz. ¿Dónde está? En al. Ya es una palabra grave, aparte de eso.
¿Qué cosa es sal? Tónica, tónica. ¿Tiene sonido? ¿Ya? Tiene un sonido. Entonces, así, estudiantes. Así, vamos a avanzarlo esto en dos partes. Ahora, quiero pedirle que no todo va a ser no todo va a ser lo que es el libro. Ahora te voy a dejar una tarea para el cuaderno y por algo he puesto acá mi correo, porque en tu cuaderno tú trabajas con el mismo comunicación, competencia en uno solo, ¿ya? Pero ¿qué vas a hacer lo siguiente? Vas a escribirme 5 palabras que sean monosílabas, escúchame, 5 monosílabas y 5 polisílabas. La primera pregunta es, 5 monosílabas y 5 polisílabas. ¿Ya? La segunda pregunta es, de estas 5 monosílabas, sepáralo en sílabas e identifica sus elementos, o sea, cuál es la cabeza, cuál es el cima y cuál es coda. Repito, en la número 1, son 2 preguntas nada más, vas a escribirme 5 monosílabos y 5 polisílabos. Y en la número 2, de los 5 monosílabos que has escrito, ¿ya? Vas a identificar cuál es la cabeza, la cima y la coda, ¿correcto? Yo sé que puedes hacerlo, porque esto es un reto, ¿sabe, estudiante? El trabajo de estar conectado a internet no es nada sencillo. Uno, por la vista, porque estar horas y horas y hace daño. Y otro, porque hay que buscar la estrategia mejor para poder armar el trabajo. Sinceramente, hasta estando en el aula es más sencillo, porque yo le doy los libros y ustedes lo trabajan. Indico a todos, ya, presten atención, ya, terminaron, listo, ya nos vemos, hasta luego. Cambio acá. Puede ser el tiempo más corto, pero también es más sacrificado y eso quiero que lo comprenda. Entonces, para usted también debe ser un reto. ¿Cuál es ese reto? No estoy frente a ustedes, pero lo puedes hacer. ¿Y cómo yo voy a evidenciar que lo vas a hacer? Me lo vas a enviar a mi correo. Uy, bravo, felicitaciones. Lo hizo. ¿Ya? Entonces, queridísimos estudiantes, espero que la clase haya sido de vuestro agrado. Cuídense y tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima clase.